Recientemente se promulgó un indulto conmutativo que va a permitir que personas, miles de imputados, puedan conmutar la forma en cómo están cumpliendo sus condenas. Vamos a hablar de eso, de la situación actual, de lo que se está viviendo en las cárceles también y los planes para evitar los contagios masivos de COVID-19. Para eso estamos junto a Andrés Márquez, Defensor Nacional. Bienvenido a MOL TV, ¿cómo está? Muy bien y muchas gracias por la invitación y encantado de conversar de este tema que para nosotros es de lo más relevante que está pasando durante la emergencia. Bueno, tenemos novedades muy relevantes en este tema y es un informe de la Corte Suprema sobre el hacinamiento que se está viviendo en las cárceles en nuestro país. ¿Qué podemos contar al respecto? Bueno, que yo creo que también los medios lo han planteado de la misma forma que lo voy a señalar yo. O sea, este es un informe que viene a actualizar las deficiencias que vemos en el sistema penitenciario desde hace décadas, ¿no? Esto no se trata de ni menos de este año, ni siquiera de algunos pocos años. Llevamos varias décadas en esta situación y hay que ser muy responsables en la crítica al sistema penitenciario porque hoy día, durante la emergencia, hoy día, en estos momentos, en esta época, Gendarmería ha tenido un comportamiento realmente extraordinario. O sea, en cuanto al resguardo de las condiciones que tienen que adoptar para atender esta pandemia, pero lo hacen con las condiciones, con el presupuesto y con la estructura que tienen. O sea, hoy día Gendarmería estaba pensado desde hace muchos años solo respecto de temas de seguridad y los temas de cuidado, respeto a los derechos humanos, reinserción, readaptación de las personas, que es parte de la responsabilidad que tenemos como Estado en cuanto a los privados de libertad. Eso todavía falta mucho y es una reforma a largo plazo. Seguramente si tenemos otro informe de la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema, o otro informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos, o otro informe del Comité de Prevención de la Tortura en nuestras cárceles por parte de Naciones Unidas o por parte de otros organismos internacionales, vamos a obtener el mismo resultado en los tiempos que vienen. Entonces, más que centrarnos en las críticas, que pueden ser muy justificadas, por supuesto, respecto al hacinamiento, deberíamos poner el foco en cómo, con esas condiciones actuales, que ya llevamos mucho tiempo, aseguramos, resguardamos lo más posible la salud tanto de las personas que están cumpliendo condena como de quienes lo están cuidando también. Así es. Y los caminos son muy claros. O sea, en el contexto en que se encuentran los privados de libertad, tratar de tomar todas las medidas sanitarias que sean posibles. Ese es un camino complejo porque las condiciones en que ellos se van a encontrar, por muchos esfuerzos que pongamos y por muchos esfuerzos que ponga la autoridad sanitaria y también las autoridades penitenciarias, seguramente con toda certeza, las condiciones que se van a encontrar van a ser... ¿No se escucha? Sí, es que toca un poco y se genera un ruido, por eso sí lo puede correr un poquito. Ahí sí, pero se escucha muy bien, lo hemos escuchado todo el tiempo. Ya. Las condiciones van a ser de todas maneras muy desfavorables para los privados de libertad. Por eso, el gobierno, el Parlamento, ha acompañado nuestra ley ya promulgada de indulto conmutativo, que permite que personas que estaban condenadas respecto de determinados delitos y que cumplían con ciertas condiciones fundamentalmente de riesgo de su salud, puedan cumplir esa reclusión extramuros, o sea, en sus respectivos domicilios, siguen estando privados de libertad. Y ese camino es el que... Esto generó varias polémicas o también inquietudes respecto a distintos puntos. Por ejemplo, en el caso del oficialismo, por lo menos en una parte, ellos de hecho trataron y acudieron al Tribunal Constitucional pensando que hay gente que en juicio debería también poder acogerse a esos beneficios. ¿Qué le parece a usted esa postura? ¿Le parece razonable cómo quedó finalmente? A ver, esa polémica es una polémica que se arrastra en nuestro país hace mucho tiempo, en distintos contextos, y en el fondo no es propia del debate de este indulto conmutativo y de las necesidades de actuar con prontitud respecto a los privados de libertad en nuestras cárceles a propósito de esta emergencia sanitaria. Lo digo como un antecedente de contexto. Ahora, el debate puede ser eterno, pero naturalmente aquí todas las medidas que se adopten, desde un permiso de salida, desde algún otro beneficio, desde una libertad condicional, desde indultos en la legislación nacional e internacional, se establecen ciertas exigencias. Y dentro de las exigencias están la gravedad del ilícito cometido. Entonces, hoy día el debate es respecto a los crímenes de lesa humanidad
y se olvidan, parece, en las personas que alientan ese debate, que hay muchos otros delitos graves también excluidos del indulto y del proyecto que presentó el gobierno y de la ley que hoy día ya está promulgada. Lo mismo ¿Quiénes podrán acceder, para que también nos quede bien claro? ¿Quiénes sí pueden acceder y quiénes no? A ver, los que pueden acceder es lo que, para no entrar en el detalle de los delitos, de ciertos delitos graves que son los típicos, robos con homicidio, o sea, asociación ilícita, sin duda los crímenes de lesa humanidad, delitos digamos, de violación con resultado muerto, o sea, los que uno dice, bueno, esos son gravísimos, esos están fuera. La mayor cantidad de ilícitos y respecto de los ilícitos que en general se priva de libertad a las personas en nuestro sistema de justicia están incluidos dentro del indulto y respecto de determinadas personas. Y esas personas son personas que pertenecen a determinados grupos, adultos mayores, mujeres embarazadas, mujeres con hijos lactantes. Respecto de esas circunstancias, en el caso de las mujeres, sobre 55 años, en el caso de los hombres, sobre 60, en el caso de todos, sobre 75 a todo evento, porque el proyecto en estos grupos que yo les señalo tiene ciertas condiciones. Tiene que tener un periodo de cumplimiento de la pena y tiene que quedar un saldo determinado. A nosotros nos hubiera gustado, si es que son razones humanitarias, que se hubiera aplicado la humanidad para todos los casos que estaban en esos respectivos grupos, pero hay ciertas condiciones. Y respecto a las personas que tienen ya permisos de salida, en vez de que cumplan entrando y volviendo al recinto penitenciario, que lo cumplan hoy día esos permisos afuera y que luego el cumplimiento eventualmente interno se produzca después del estado de catástrofe, después de la emergencia. Personas que hayan sido condenados por delitos de violencia intrafamiliar también quedaron fuera, ¿no? También quedaron fuera y es parte del debate que nosotros estamos teniendo, porque todo esto que estamos hablando en este momento es respecto a personas condenadas. Respecto a los imputados, que hay más de 13.000 personas en nuestras cárceles, son personas que están siendo investigadas, son personas que están amparadas por la presunción de inocencia, y nosotros... ¿No se escucha? Saque, si lo puede sacar mejor, porque hay una interferencia. Y seguimos así. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Ahora sí. Respecto a las personas imputadas y que están amparadas por la presunción de inocencia, nosotros hemos llevado ese debate a sede judicial precisamente para modificar la prisión preventiva por otra medida cautelar que en el fondo pueda compatibilizar este resguardo a la investigación o a la persona de la víctima, pero también resguardando la salud y la vida de las personas que eventualmente se les había interpuesto una prisión preventiva. A propósito de su pregunta, en ese debate también, dentro del contexto que se discute, es cómo eventualmente esa libertad puede afectar a la víctima y el contexto de los delitos que inciden en la situación de convivencia de familias, a propósito de los delitos de violencia intrafamiliar, son los que totalmente el debate ha llevado para que no se obtengan todavía las modificaciones de esas medidas cautelares. En otras hemos avanzado con bastante fuerza. Todavía no encontramos la misma acogida en sede jurisdiccional que ha tenido el proyecto de ley respecto a los condenados, que esperamos que a propósito de esta promulgación esa misma razón esté respecto al debate que nosotros llevamos para cambiar la prisión preventiva de los diputados. Finalmente, en este proyecto, en esta ley ya que fue promulgado, hay una inquietud respecto a cómo se va a asegurar o cómo se va a hacer para poder fiscalizar que se cumpla efectivamente y que estas personas se queden, por ejemplo, en el arresto domiciliario y que no salgan a las calles. Bueno, siempre como que la gente piensa que esto es como chip libre, ¿no? Tampoco uno puede garantizar un control del 100%, pero los resguardos de las autoridades penitenciarias y de las unidades policiales son bastante intensos. Lo que pasa es que la gente a veces cuando escucha que una persona quedó con arresto domiciliario total, es una persona que anda por la calle y que nunca lo van a sorprender, y créanme que las revisiones y los controles de las comisarías que están cercanas
son bastante asiduos y bastante fuertes y se genera una privación de libertad que al cabo de los pocos días se resiente bastante y para las personas es bastante dura, aunque sea en sus casas, estar privados de la libertad. Ese es un control. Y el otro control es que también hay que aplicar un criterio de realidad a las posibilidades de eludir la acción de la justicia. Las personas que están incluidas en el proyecto son además estos grupos que presentan un riesgo sanitario, son las que estadísticamente presentan los menores niveles de reincidencia y los menores niveles de quebrantamiento de permisos extrapenitenciarios. Entonces también ese es un antecedente que ha tenido a la vista el gobierno, que ha tenido y quizás relevado en la discusión parlamentaria, que ya terminó en orden a que hay un control, digamos, implícito en las personas que van a obtener esta modificación del cumplimiento de su condena. Y lo otro es el contexto que estamos hoy día en estado de catástrofe. Tenemos controles policiales mucho más fuertes, tenemos toque de queda, tenemos controles militares, hay cuarentenas, hay restricciones de desplazamiento y por lo tanto la posibilidad de que las personas sean controladas del cumplimiento, así como se controla el cumplimiento de las cuarentenas, que sea controlado el cumplimiento y que esa privación de libertad en sus domicilios realmente sea efectiva, es mucho más posible hoy día que fuera del sistema, perdón, fuera de un escenario. Ahora, volviendo al problema de fondo, que finalmente es lo que motivó que se tomaran estas medidas, ¿qué se está haciendo para resguardar la seguridad, por lo menos los aspectos sanitarios de las cárceles? Volvemos a la pregunta inicial. Una es esa línea, de tratar de velar por el cumplimiento de las medidas sanitarias que ha determinado la autoridad para todas las personas que están en nuestro territorio nacional respecto a las personas que están privados de libertad en nuestras cárceles. Eso se está realizando. Nosotros, conjuntamente con el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Salud y Gendarmería, por supuesto, además de llevar adelante los protocolos sanitarios respectivos al interior de las unidades penales, estamos haciendo un programa de información tanto de los aspectos procesales penales, pero como también los aspectos de salud. Por eso se hizo la combinación con Justicia y el Ministerio de Salud, para informarle a los internos cuáles son las obligaciones que tiene el sistema respecto a personas que eventualmente pueden estar contagiadas o respecto de personas que han estado en contacto con personas contagiadas o cómo se puede prevenir precisamente ese contagio. Eso se está haciendo, pero solo para terminar la idea, se está haciendo, pero en condiciones que no son las que tenemos usted y yo, o que tienen la mayoría de los chilenos, y por eso esa es solo una parte que no puede sino ir acompañada de las medidas que estamos tomando, tratando de que más personas puedan cumplir su privación de libertad en su domicilio, en la misma línea que la ley de indulto conmutativo, que ya es ley de la República. ¿Tienen estimaciones de cuánta gente se ha contagiado en este contexto, ya sea desde el gendarme o personas que estén cumpliendo condena? Sí, esto es lo mismo que pasa con la información del resto de la población. O sea, hoy día tenemos una punta del iceberg que ha ido aumentando. Hay 32 personas internas ya con certificación de contagio, pero las personas que estaban en una misma torre o en una misma calle, usando la jerga de las unidades penales, han ido eventualmente certificando su contagio a medida que pasan los días, y los gendarmes que están ya contagiados están cercanos a la centena. Son hasta el día de ayer creo que eran 90 y tantos, y eso también es una situación muy grave. Eso tiene una complejidad porque normalmente cuando se detecta una persona contagiada hay que enviar a cuarentena a todo su círculo cercano. ¿Y cómo están llevando esa situación? Porque ya tienen en general problemas de poca dotación, imagínense si tenemos que mandarlos a cuarentena. Por eso el tema de disminuir el hacinamiento y disminuir las personas que están hoy día privadas de libertad en nuestras cárceles es el elemento central para poder evitar un colapso sanitario al interior de las cárceles, tanto para los internos como para los funcionarios de gendarmería. Solo para poner un ejemplo, hay 3 personas con certificación de contagio en Valparaíso, puede ser que hoy día ya sean más, porque te estoy dando la información el día martes, y están en celdas de aislamiento. Claro, están aisladas, pero en celdas que no tienen agua potable. O sea, el lavatorio existe, pero no tiene agua. Entonces,
uno dice, la principal recomendación es estar lavándose continuamente las manos. Bueno, ellos ni siquiera eso pueden hacer. Se les lleva bidones de agua. Ahí vuelve como la otra parte. Gendarmería trata de cumplir los protocolos, hace un esfuerzo realmente encomiable, pero hay condiciones que son claramente adversas para cautelar a esas personas. Por lo tanto, generar espacios más abiertos para producir aislamiento más acordes a las recomendaciones de salud, pasa precisamente porque nuestras cárceles no estén hacinadas y tenemos niveles de hacinamiento en las mayores cárceles y las principales que hay a lo largo de todo nuestro país. Esa es la importancia de tratar de ir, no en el chip libre ni el juego a la viroca y al que le toca, sino que aquí hay personas que están cumpliendo una privación de libertad por ilícitos que ni aún condenados van a quedar privados de libertad, y por lo tanto la posibilidad de que esas personas puedan cumplir con arresto domiciliario total es una respuesta mínima a la luz de la entidad de la emergencia sanitaria que estamos viviendo. Finalmente, ¿qué dice la norma de derecho internacional respecto a estas situaciones? ¿Cómo estamos avanzando en nuestras medidas considerando lo que se está haciendo también en el resto del mundo? ¿Está muy preocupante la situación o cree que la vamos a poder contener razonablemente? A ver, a nivel internacional, no solo las instancias vinculadas a la protección y resguardo de los derechos humanos, sino que las instancias de salud, la Organización Mundial de la Salud ha declarado como uno de los principales grupos vulnerables y de riesgo en esta pandemia a las personas privadas de libertad en las respectivas cárceles de todos los lugares. Las organizaciones de derechos humanos, nosotros nos hemos reunido con la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Humanas de Naciones Unidas, la oficina que tienen aquí en Santiago, la Oficina de Sudamérica, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con Amnistía Internacional, y la preocupación central de ellos es precisamente el tema que estamos conversando, los privados de libertad y cómo se pueden ir en estos dos caminos. Tratar de que se cumplan las condiciones mínimas de resguardo sanitario, situación muy compleja a la luz de los informes y los antecedentes objetivos que hay de la condición de las cárceles en nuestro país. Y lo segundo es tratar de que las personas que están privadas de libertad y que pertenecen a ciertos grupos de riesgo y que se encuentran en circunstancias de privaciones por delitos no tan graves y que pueden cumplir esas medidas cautelares en sus domicilios, que se adopten las medidas para que eso ocurra, y eso es lo que estamos tratando de hacer nosotros en cumplimiento de esas líneas también del contexto del derecho internacional de los derechos humanos. Muchas gracias, Andrés, por haber conversado con nosotros esta mañana. No, gracias a ustedes por la invitación y que siga en línea principal este tema que es fundamental para resguardar las vidas de muchas personas. Que tengan un muy buen día y los dejamos invitados a que sigan informándose junto a nosotros aquí en emol.com.